Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la clase de medicina interna. Sí, esta es una clase que nosotros ya la tuvimos en vivo, pero el audio quedó quedó muy bajito, entonces dije, no, voy a volver a grabarla porque quiero que ustedes me entiendan bien. Bien, eh, primer tema, tuberculosis, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber de tuberculosis? Lo primero, la definición. Sí, es una enfermedad crónica causada por la infección del Mycobacterium tuberculare, ¿sí? Después saber qué es un bar, ¿sí? Sam, yo no me recuerdo de nada lo que dijo Laube. ¿Qué era un bar? Bar es un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué significa eso? Significa que tiene la característica de que, por ejemplo, si yo hago la pared bacteriana, ¿sí? Acá, tiene la característica de que entre los componentes de la pared van a tener mucha presencia de lípidos, ¿sí? Qué feo dibujo que hice ahora, pero bueno. ¿Qué quiero que ustedes sepan? Tiene muchos lípidos en la membrana. ¿Eso qué hace? Hace con que nosotros no podamos hacer ningún tipo de cultivo en el Mycobacterium tuberculare. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando sobre meses para poder hacer un cultivo, ¿ok? Entonces, ¿puedes hacer un cultivo en un paciente con tuberculosis? Sí. ¿Puedes hacer un cultivo con los micobacterios? Sí. Lo único que va a tardar mucho tiempo. Entonces nunca va a ser nuestro diagnóstico primario. Vamos a siempre buscar hacer otras cosas porque no podemos esperar 3 meses para dar el diagnóstico de tuberculosis. Igual vamos a hacer el cultivo porque es siempre bueno saber si el paciente tiene o no esa resistencia, si tiene un micobacterio en especial, ¿sí? Entonces siempre vamos a hacer el cultivo, pero no, nunca va a ser nuestra prioridad, principalmente prioridad diagnóstica, ¿ok? Bien, ¿por dónde puede entrar la lesión del patógeno? Puede entrar por vía aérea, que es la más común, por piel y por la leche, porque recuérdense que nosotros teníamos un micobacterio que se denominaba Mycobacterium bovis, ¿ok? Bien, en medicina interna vamos a separarla en 3 tipos. La primaria, donde tenemos la prima infección; la secundaria, donde nosotros tenemos también una reactivación o una reinfección, ¿sí? Y tenemos la miliar. Bien, empecemos por la primaria. Cuando nosotros tenemos una infección primaria, ¿qué pasa? Como dijimos, fue la prima infección. Entonces el patógeno entra, ¿sí? Y la primera cosa que hace es inmediatamente asociarse a los ganglios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa asociación de bacteria con los ganglios, ¿sí? Nosotros vamos a denominar eso complejo de Ghon, ¿sí? Voy a hacer acá complejo de Ghon. Bien, este complejo de Ghon tiene la característica de que 95% de las veces se autolimita, sí, o sea, no evoluciona nada, y en 5% de las veces puede diseminarse a otros órganos, ¿sí? El 95% de la gente, como dijimos, se autolimita y entramos en la fase latente, ¿sí? Donde el patógeno queda latente luego para o ser completamente esterilizado, dependiendo de la respuesta inmune de cada persona, o si no, puede quedar latente para ser reactivado más adelante, ¿sí? Pero 5% de los casos tienen la característica de que pueden ir a otros órganos. ¿Qué órganos? Puede tener la formación de una meningitis, ¿sí? Formación de un riñón tuberculoso o de una invasión ósea. Acá les hago hincapié al siguiente. Recuérdense que la meningitis puede ser evitada a través de una vacuna, ¿sí? ¿Que cuál era? La vacuna de la BCG. Y acá les hago la pregunta. ¿La vacuna de la BCG impide que tengas la infección por tuberculosis? No, lo único que impide es justamente la meningitis, ¿sí? Incluso impedir es algo muy grande. Cuando digo impide, quiero decir que ayuda con que los daños, digamos, no sean tan fuertes y tan patológicos, que es justamente lo que pasa cuando un paciente, principalmente los pacientes chiquitos, tienen una meningitis, ¿sí? La meningitis no es algo tranqui. La meningitis por tuberculosis es algo muy, muy feo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros recibamos a los primeros meses de vida la BCG, ¿sí? Bien, además de eso, puede muchas veces terminar invadiendo, ¿qué? La pleura. Y si nosotros tenemos invasión de la pleura causando una inflamación, igual ya vamos a ver en la próxima clase, que es en un ratito, que a eso vamos a denominar derrame,
¿sí? Derrame tuberculoso. ¿Por qué les digo eso ahora? Por si nosotros vamos a ver derrame en un ratito, ¿por qué está diciendo eso ahora? Porque, ¿qué pasa con el derrame tuberculoso? Tienen algunas características, ¿sí? Primero, si yo tengo bacterias, muchas bacterias ahí, y esas bacterias consumen glucosa, ¿cómo va a estar la glucosa del derrame cuando yo hago justamente esa toracocentesis? Va a estar baja, ¿sí? Además de eso, voy a tener un aumento de una enzima denominada ADA, ¿sí? Y además de eso, voy a tener muchas células que están asociadas a patologías crónicas. ¿Cuáles eran las células que se asociaban a patologías crónicas? Los linfocitos, ¿sí? Ojo, si fuera un cuadro agudo, ¿en qué debo pensar? En polimorfonucleares, ¿sí? Como por ejemplo neutrófilos. Bien, luego tenemos la extraprimaria. Entonces, haciendo un resumen de la primaria, ¿sí? Complejo de Ghon, primera asociación, 95% se autolimita y 5% puede diseminarse a meninges de meningitis, riñón tuberculoso o tejido óseo. Algunos pueden terminar formando un derrame tuberculoso que tiene la característica de que tiene una formación de un exudado con baja glucosa, mucha enzima ADA y células crónicas que son los linfocitos. Bien, luego tenemos la extraprimaria. La extraprimaria, o también denominada secundaria, es cuando nosotros tenemos una reinfección, ¿sí? O una reactivación. Bien, ¿cuál es la característica? La característica es que es un cuadro en que el paciente tendrá la formación de las famosas cavernas tuberculosas, ¿sí? ¿Qué son las cavernas? Son justamente como si fuera una feria de Mycobacterium tuberculare, ¿sí? Imagínense que son muchas bacterias y estas bacterias comienzan a formar justamente lesiones que van uniéndose entre sí y van uniéndose hasta que llega un momento que van a formar una caverna, ¿sí? Una caverna, en este caso es una caverna gigante, pero acá tengo una caverna más común, ¿sí? Que fíjense que, yo sé que ustedes no cursaron todavía el diagnóstico, pero eso es una tomografía, ¿sí? Cortexial, o sea, yo corté en el medio y estoy mirando la persona desde arriba, ¿sí? Acá tengo un pulmón, acá tengo otro pulmón, y fíjense que tengo esta cosa de acá, ¿sí? Que tiene una pared muy gruesa, ¿sí? ¿Qué sería eso? Sería una caverna tuberculosa, ¿sí? Acá también tengo una caverna tuberculosa, fíjense el tamaño de la pared, es bien grande, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica de acá? Es que acá tengo, además de la caverna, que tengo líquido, ¿sí? Por eso lo veo así recto, porque la persona está aplastada, no quiero, la persona está acostada, ¿sí? Por ese motivo veo el líquido de esa manera. Bien, entonces, en la reinfección y reactivación, ¿qué pasa? Tengo la formación de las cavernas tuberculosas. Bien, puedo tener otras cosas que pueden pasar en la secundaria, obvio, porque en medicina nada es 2 más 2 son 4. Puedo tener la formación de empiemas, ¿sí? Que es un material purulento que ya vamos a ver qué es. Puedo tener la formación y diseminación a los bronquios, ¿sí? Puedo tener la formación de las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? La dilatación, ¿sí? Y dijimos en la otra clase, si tengo una dilatación de los bronquios que están rodeados de arterias, esas arterias se colapsan, ¿qué va a pasar? Tendré hemotisis, ¿sí? Entonces uno de los principales signos de la tuberculosis es la hemoptisis. Obviamente no es patognomónico, puede aparecer en otras patologías, pero es uno de los principales, ¿sí? Puede tener el síndrome de distrés respiratorio, que ya vamos a tener una clase solamente para hablar de eso, entonces no voy a hacer mucho hincapié. Y 20% de las personas tienen la característica de que terminan formando bronquiectasias. Bien. Además de eso, Rick te va a preguntar el siguiente, ¿sí? Recuérdense que siempre que pongo momento Dr. Rick es porque es una cosa importante. ¿Qué va a pasar? El Dr. Rick te va a decir, decime 5 diseminaciones extrapulmonares. Entonces, ¿qué te está diciendo? Decimos, si el patógeno sale del pulmón, ¿a dónde va? Decime 5 lugares, ¿sí? Bien, entonces, ¿a dónde puede ir? Puede ir hacia la laringe o todo el componente endobronquial, ¿sí? Puede ir hacia los ganglios, ¿sí? Y acá tengo la característica de que puede tener la formación de la escrápula, ¿sí? ¿Qué es la escrápula? La escrápula tiene la característica de que es un ganglio, ¿sí? Que tengo acá.
Este ganglio está infectado, ¿sí? Con el complejo de Ghon. Y por algún motivo tengo la formación de una fístula con la piel, ¿sí? ¿Qué era una fístula? Era justamente esa comunicación que voy a tener entre el ganglio y la piel. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a salir. ¿Sale qué? Material purulento. Entonces, el paciente empieza a tener una salida de material purulento por la piel. ¿Por qué? Porque tiene la formación de una fístula entre la piel y el ganglio, ¿sí? Pregunta de examen. Bien, puede tener el mal de Pot, que ya escucharon varias veces, que es cuando tenemos la afección de la columna, ¿sí? Tengo el derrame pericárdico. ¿Qué es el derrame pericárdico? Es justamente cuando nosotros tenemos un acúmulo de líquido a nivel del pericardio, ¿sí? Y tenemos la meningitis por tuberculosis, que ya dijimos que está asociada a una profilaxis que podemos hacer con la BCG. Bien. Después tenemos por último la miliar. ¿Qué pasa con la miliar? La miliar tiene la característica de que tiene ese nombre porque se parecen a semillas o a granitos de arroz, ¿sí? Y vos decís, ¿por qué me está diciendo eso? Porque lo toman, ¿sí? Por increíble que parezca, lo toman. Te van a preguntar por qué se llama miliar y tienes que decir que es porque se parecen a semillas o a granitos de arroz, ¿ok? Entonces, sépanlo bien. ¿Qué pasa con la miliar? La miliar es cuando nosotros tenemos una diseminación hematógena, ¿sí? O sea, sale del pulmón y va hacia los órganos, ¿ok? ¿Cómo vamos a tener un patógeno que ahora ya no está en el pulmón, ahora está en la sangre? ¿Voy a pedir una baciloscopía o un esputo a mi paciente? No, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un patógeno que no está en el pulmón, ahora está en la sangre, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir una biopsia, ¿sí? De hígado, médula ósea o transbronquial. ¿Por qué? Porque esos patógenos pueden ir a cualquier órgano, sí, pero principalmente van a ir a hígado, médula ósea o de manera transbronquial, ¿ok? Y acá ya podemos asociar un poco con la clínica, porque si tengo una afección justamente del hígado, voy a tener justamente todas las alteraciones que pueden pasar, principalmente las proteínas, ictericia, edemas, y por ahí va, ¿sí? Si tengo afección de la médula ósea, ¿qué va a pasar? Si es donde hay la formación de eritrocitos, va a caer la formación de eritrocitos y eso me va a dar una anemia. Bien, además de eso, el paciente va a cursar también con fiebre de origen desconocido, ¿sí? Que esa es la clásica fiebre en que no puedes saber el motivo de la fiebre y el paciente tiene fiebre por muchos y muchos días, ¿sí? Bien, entonces, miliar, granitos de arroz, ¿sí? O semillas, tiene una diseminación sistémica hematógena, entonces voy a buscarla en el hígado, médula ósea o de manera transbronquial, ¿ok? Bien, ahora hablemos un poquito de la clínica, ¿sí? Pero no de la clínica de miliar, sino de la clínica de la tuberculosis en sí, ¿ok? Bien, ¿qué pasa con la tuberculosis? Como dijimos, recién tenemos las bronquiectasias. Si tengo bronquiectasias, voy a tener la formación de hemoptisis. Bien. Después tengo una fiebre que es una fiebre que tiene la característica de que es clásica de tuberculosis, que ustedes vieron en semiología, ¿sí? Que es una fiebre a que vamos a denominar fiebre vespertina, ¿sí? La fiebre vespertina es una fiebre que ocurre siempre en que el paciente está en el fin de la tarde. Y tiene la característica de que se da por causas asociadas justamente a la patogenicidad del Mycobacterium tuberculosis, pero todavía no se sabe muy bien por qué siempre ocurre al fin de la tarde, ¿sí? Pero es clásico de tuberculosis. El paciente va a estar decaído porque tiene síndrome de pregnación, tiene fatiga, puede tener anemia, etc. Y ahí se va a denominar adinomia o astenia, ¿sí? Mi paciente tiene uno de los cuadros más específicos de tuberculosis, ¿sí? Que es la sudoración nocturna. La sudoración nocturna es un cuadro en que el paciente tiene la característica de que
cursa con una sudoración, ¿sí? A la noche, pero que es muy exacerbada, tanto que siempre que tengo un paciente en que tengo la sospecha de tuberculosis, una de las primeras cosas que pregunto es, a la noche sentiste que sudaste más? Y siempre dicen, ay, doctor, sí, la verdad que sí, que bien que dijiste, yo estoy sudando mucho, yo despierto todo, completamente mojado, etc. Porque esos pacientes sudan mucho a la noche, ¿ok? Y además tienen, como dijimos que tienen un signo de impregnación, va a tener pérdida de peso, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los más característicos de tuberculosis? La hemoptisis, ¿sí? La sudoración nocturna y la pérdida de peso. Si ven alguno de esos en el enunciado, es muy probable que están hablando sobre una tuberculosis, ¿sí? Además, esos pacientes tienen la característica de que normalmente cursan con una baja situación, ¿sí? Financiera, ¿ok? Igual, obviamente no es excluyente, y además suelen vivir en una casa, ¿sí? Todos viven en una casa, pero suelen vivir en una casa que tiene la característica de que tiene muchas personas, ¿sí? Entonces van a ser más o menos 5 o 6 personas viviendo en la misma habitación, ¿sí? No ni siquiera en la misma casa. Entonces siempre pregunten con cuántas personas viven, porque es muy característico de que siempre viven en la casa, en la misma casa, en la misma habitación, 5 o 6 personas, ¿ok? Bien. Diagnóstico de la tuberculosis de manera general, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la primera prueba que tiene que venir en tu cabeza? No, acá no. Acá es esputo, ¿sí? Y acá siempre voy a decir esto en las clases. Recuérdense cuáles eran los valores normales, ¿sí? Que son 25 polimorfonucleares, ¿sí? Y menos de 10 células epiteliales, ¿sí? Si no tengo esos parámetros es porque no es un buen esputo, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Porque hacer un esputo es muy difícil, ¿sí? No es fácil expectorar desde el árbol respiratorio. Entonces, muchas veces a la persona no va a estar haciendo un esputo correcto, y si lo que va a estar haciendo es escupiendo nada más, y va a estar viniendo material de la boca, ¿sí? Entonces eso nos va a dar obviamente un falso negativo. Entonces tenemos que tener la seguridad de que el paciente está haciendo un buen esputo, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? Viendo esos parámetros, ¿sí? Porque la boca tiene muchas células epiteliales, entonces si hay más que 10 células epiteliales, ahí ya sé que está viniendo de la boca, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con ese esputo? Con ese esputo voy a hacer una baciloscopía. ¿Qué es la baciloscopía? Justamente voy a aplicar una placa de Perry y voy a mirarla en un microscopio de campo oscuro, ¿sí? Pero, ¿con qué tensión voy a tener? ¿Voy a tener con hematoxicilina y eosina? No, ¿por qué? Porque es un bar, ¿sí? Y como es un bar, un bacilo ácido alcohol resistente, tiene la característica de que no le sirve, ¿sí? La hematoxilina y eosina. Voy a tener que usar otra tensión, que es la tensión de Zen-Nielsen, ¿ok? Entonces, con la baciloscopía, nosotros vamos a tener el esputo, ponemos en un microscopio de campo oscuro. Lo que vamos a hacer es analizarla con la microscopía y la tensión de Zen-Nielsen, y vamos a justamente contar cuántos bacilos yo encuentro en cada determinado campo, ¿sí? Dependiendo del número de bacilos que encontrás en cada campo, vas a tener 1, 2 o 3 cruces, ¿sí? Cuanto menor las cruces, menor los bacilos, ¿sí? Pero acá les hago hincapié en algo muy importante. Si tengo una situación donde no tengo cruces, ¿significa que el paciente no tiene tuberculosis? No. Significa que el paciente no contagia. O sea, no están saliendo bacilos desde su árbol respiratorio, ¿sí? Pero sí, el paciente puede muy bien tener tuberculosis, la única cosa es que no es contagiosa, ¿sí? Entonces el paciente tiene que hacer el tratamiento igual, ¿ok? Entonces la baciloscopía nos sirve para ver si el paciente es contagioso o no, pero una baciloscopía negativa no indica que el paciente no tiene tuberculosis, ¿ok? Bien, luego voy a hacer un cultivo, ¿sí? Pero Sam, dijiste que el cultivo no se hace. Bien, acá le pongo un pero muy grande en rojo, de que nosotros vamos a hacer el cultivo, pero tarda, ¿sí?
Tenemos el BATEC, pero ya vamos a hablar. Puedo pedir una radiografía donde voy a ver todas las alteraciones. Puedo pedir una TAC, ¿sí? Donde voy a ver las cavernas, así como en la radiografía. Puedo pedir una PPD, ¿sí? Pero la PPD tiene la característica de que en la PPD lo que hago es justamente inocular, ¿sí? Un componente del bacilo en el paciente. Y si el paciente tuvo o no el contacto, va a pasar el siguiente. El paciente primero va a tener la formación de un nódulo, ¿sí? Este nódulo puede tener más de 10 milímetros, que significa tres cositas, ¿sí? Significa que el paciente fue vacunado, ¿sí? Como dijimos, por la BCG. Puede ser porque el paciente fue expuesto al patógeno, ¿sí? Pero ya no necesariamente tiene tuberculosis, pero ya fue expuesto. O puede ser porque el paciente tiene la característica de que tiene tuberculosis, ¿sí? Entonces, si hago la inoculación, ¿sí? Tengo más de 10 milímetros, pueden ser esas tres cosas, ¿sí? Ahora, si tengo menos de 5 milímetros, también puede ser tres cositas. Puede ser porque el paciente no fue vacunado. Puede ser porque el paciente no tiene tuberculosis o tampoco fue expuesto, ¿sí? O puede ser porque el paciente no tiene respuesta, ¿sí? Respuesta inmune suficiente para generar justamente esa inflamación y la formación del eritema o del nódulo, ¿ok? Entonces, el test de la PPD, voy a ver justamente si se forma más o menos de 5 milímetros o más o menos de 10 milímetros. Pero fíjense la cantidad de posibilidades que tengo, ¿sí? En la PPD. Entonces, ¿la PPD es un test específico? No, ¿sí? La PPD es un test en que tienes la característica de que puedes ver algunos parámetros, pero nunca va a ser el diagnóstico de certeza o el diagnóstico que confirma la tuberculosis, porque pueden ser muchas cosas, ¿sí? Bien, después tenemos los métodos chetos, ¿sí? ¿Qué son los métodos chetos? Los métodos que vas a encontrar en el hospital italiano, en Swiss Medical, pero no vas a encontrar en cualquier lado, ¿sí? Que son el ELISA quantiferon, ¿sí? El ELISA quantiferon es un test que tiene la característica de que está muy bueno porque no da falsos positivos, ¿sí? Lo único que está mal es que es muy caro. Es un test ELISA, obviamente. Y tenemos el EXPERT, ¿sí? El EXPERT tiene la característica de que es una máquina muy buena que te dice la resistencia por rifampicina, por isoniazida, y te dice también el tipo de la cepa del micobacterio. O sea, te da todo, ¿sí? Y lo mejor de todo, lo hace en media hora nada más. Obviamente es muy caro, pero así como dije a los chicos, una curiosidad muy buena es que está presente en el Hospital Muñiz, ¿sí? Que es un hospital público muy bueno y es muy ocupado que la población pueda tener acceso a una máquina así, ¿sí? Porque eso ayuda muchísimo a hacer un rápido diagnóstico y empezar rápidamente con el tratamiento, ¿sí? Bien. Luego tenemos el tratamiento. Para el tratamiento, sí, ¿cuál era la mnemotécnica? Recuerden que era 2 RI, 4 RIPE. ¿Qué significa eso? En 2 meses voy a usar rifampicina y isoniazida, y en 4 meses voy a usar rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿sí? ¿Cuál es la característica de que el tratamiento tiene 6 meses, ¿sí? Pero de esos 6 meses, en 2 meses uso 4 fármacos y en 4 meses uso 2 fármacos. ¿Cómo vas a acordarte? Recuérdense que tienen la característica de que en 2 meses uso 4 fármacos, ¿sí? Y en 4 meses uso 2 fármacos. O sea, ¿qué significa eso? Que está al revés. En 2 meses vas a tener una cosa y en 4 meses vas a tener una cosa. Solo tienes que pensar cuál es el revés de cada uno, ¿sí? Bien. Otra cosa que quiero hacer hincapié es que la rifampicina tiene la característica de que lo que va a hacer es justamente hacer todo el tratamiento, pero tiene la característica de que va a producir una orina muy especial, ¿sí? Que es la orina roja.
Entonces, ¿cuál es la característica? Tiene la característica de que el paciente va a muchas veces ir al baño y va a ver que su orina está roja, pero puede pensar que está teniendo una hematuria. Entonces va a ir a la guardia súper preocupado, pero en realidad es solo la rifampicina. Entonces es muy importante decir al paciente que va a empezar a orinar rojo, ¿sí? Bien. Otra cosa que pregunta Rey, ¿sí? Es cuáles de esos son los que dan el mayor efecto adverso de los fármacos de la tuberculosis. ¿Que cuál es? La hepatotoxicidad. Acaba de ser un hígado triste. Bien, ¿cuáles van a ser? Van a ser la rifampicina, isoniazida y piracinamida, ¿sí? ¿Cómo vas a acordarte? Recuérdense que RIP, ¿sí? Por lo menos en portugués y en inglés significa descanse en paz, ¿sí? Que es lo que decís cuando una persona está muriendo. ¿Quién está muriendo en este caso? El hígado, ¿sí? Entonces vas a siempre acordarte, hígado muriendo, RIP. ¿Qué era RIP? Rifampicina, isoniazida y piracinamida, ¿sí? Bien. Acá les dejo algunas preguntas, si igual ya envié en el grupo el apunte. Y bueno, ya nos vemos en la próxima clase, que sería la clase de derrame. Recuérdense que lo que voy a hacer es enviar en el grupo también algunas placas, ¿sí? Y de la tuberculosis biliar para que vean cómo es la tuberculosis en las placas y en la tuberculosis biliar. Bueno, ahí nos vemos, chicos.